Gracias. De- Hola, mi nombre es Isabela, soy estudiante de Administración de Empresas en la Universidad de los Andes y estoy realizando un estudio de investigación sobre el desarrollo del clúster del turismo en Colombia y su impacto en la economía y la sociedad. Me gustaría conocer tu perspectiva sobre este sector a través de una entrevista. Tu participación es completamente voluntaria y si en algún momento te sientes incómodo con alguna pregunta, puedes optar por no responderla o pues detener la entrevista. La información será anónima y utilizada únicamente con fines de investigación y académicos. Si tienes alguna duda sobre el estudio o tu participación, con gusto podemos aclararla. El propósito de esta entrevista es comprender en profundidad el funcionamiento y las dinámicas del clúster del turismo en Colombia y pues queremos identificar los principales retos y oportunidades en el sector y pues la importancia de la colaboración público-privada y su impacto en el desarrollo económico de Colombia. Entonces, si quieres, para empezar, ¿cuál es tu relación con el sector turístico en Colombia? Y pues si podrías contarnos un poco sobre tu experiencia en la industria. Bueno, Isabela, muchas gracias por la invitación. Valoro muchísimo estos espacios académicos en los cuales se diserta acerca de la importancia del turismo en Colombia. Y bueno, pues primero que todo me presento. Mi nombre es Luis Carlos Silva. Soy ingeniero industrial, especialista en gerencia pública. Llevo 13 años trabajando en el sector cultural como gestor cultural, pero a medida de que he trabajado en el sector cultural, siempre he tenido una vinculación directa con el turismo, porque va de la mano. Mientras yo estoy haciendo gestión cultural y mientras quiero promover artistas y promover industrias creativas, industrias culturales, pues siempre me he tenido que encontrar con el turismo para poder promocionar a nuestros artistas en la ciudad. Entonces, a medida de que ya he trabajado en la parte cultural y con la agremiación turística en la región, aquí en Bucaramanga y en Santander y en el oriente colombiano, pues en el 2022 soy el director del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga, en los cuales ya desde un espacio de poder pudimos nosotros determinar las falencias tanto del sector cultural como del sector turístico y a partir de ahí nosotros promover al sector turístico de la ciudad con diferentes programas, con diferentes actividades, con diferentes metas de plan de desarrollo municipal en los cuales se ejecutaron diferentes presupuestos, en los cuales se hicieron de pronto acercamientos con proveedores, con programadores de teatro, con programadores de diferentes países del mundo para poder promocionar nosotros los artistas, son los mercados culturales. Pero hay algo importante que te quiero comentar y lo que pudimos hacer desde nuestra experiencia y fue la celebración de los 400 años de la ciudad de Bucaramanga, que fue un evento histórico en la ciudad, en los cuales pudimos nosotros establecer relaciones permanentes con el gremio turístico, con el gremio hotelero, con el gremio gastronómico, con el gremio comercial de la ciudad de Bucaramanga, donde se unió la ciudad de Bucaramanga en, de- en lo concerniente al turismo y en lo concerniente también a toda la promoción turística e identidad cultural de la ciudad, en los cuales a partir de ahí nosotros pudimos tener una derrama económica de cerca de 22 millones de dólares para la ciudad, son cerca de 100.000 millones de pesos a partir de unas festividades, a partir de una identidad cultural y a partir de la buena promoción que se hizo de turismo. Y aparte de eso, Isabel, algo muy importante que se trabajó fue en promover a Bucaramanga como un destino turístico inteligente con una agremiación española que se llama Segitur, en los cuales cumplimos con todos los indicadores y pues bueno, quedó de tarea para el nuevo gobierno poder desarrollarlo. Entonces, pues quedo atento al desarrollo de la entrevista. Ahí es un poco de la experiencia que puedo tener en el medio tanto cultural como turístico. Y desde tu perspectiva, ¿cómo ha evolucionado el turismo en Colombia en los últimos años? Bueno, desde la perspectiva, primero tenemos que llevar, pues yo soy ingeniero y nosotros los ingenieros siempre somos aptos para leer cifras y datos. Entonces, los datos que nos da tanto las entidades oficiales como el Ministerio de Comercio, Industria, Turismo, como nos da el DANE, es que en la última década, por ejemplo, en el 2010, y analizando estos datos, en el 2010 Colombia tuvo eh, 2,6 millones de turistas no residentes en el país. Wow. 2,6 millones. Si nosotros vamos a compararlo con el año 2024, que fue el año pasado, el que acabó de pasar, nosotros, Colombia llegó a 6,7 millones de turistas no residentes del país.
¿sí? O sea, turistas extranjeros. Eso Sí. quiere decir que Colombia más o menos en una década y un poco más de una década ha crecido el 150% de presencia de turistas extranjeros en el país. Entonces, esto conlleva a ese crecimiento a analizar sí o sí cifras económicas, macroeconómicas. Por ejemplo, si analizamos la cifra económica, vemos que la industria del turismo aporta el 4,7% del Producto Interno Bruto de Colombia. Eso quiere decir que mueve aproximadamente unos 19.000 millones de dólares en el país. Y si lo traducimos a la empleabilidad, que es el dolor de cabeza de todos los gobernantes en el país, que es disminuir el desempleo, si lo traducimos ahí, quiere decir que la industria del turismo está generando cerca de 1,45 millones de puestos de trabajos directos, sin contar los indirectos. Si contamos los indirectos, probablemente podamos tener cerca de 2 millones de empleos que genera el sector de turismo. Entonces, es algo muy importante porque al analizar este crecimiento que ha tenido en los últimos años el turismo en Colombia, vemos que hasta le ha ganado, el turismo le ha ganado en temas de ganancias a la exportación del carbón que tenemos aquí en el Cerrejón, por ejemplo. Entonces, el turismo ha venido desbancando algunos eslabones económicos importantes del país, no ha podido todavía con el sector petrolero, que seguramente en unos años va a generar, porque el turismo es una economía limpia, no se necesita una economía extractivista, pero entonces hay que analizar unos factores claves del crecimiento, Isabela. Sí, hay unos factores claves y desde mi perspectiva, yo veo que hay una sensación de seguridad, entre comillas lo digo porque en el año 2016 se firmó el acuerdo de paz en el gobierno de Juan Manuel Santos y esa firma de acuerdo de paz a nivel internacional fue muy bien vista. Los países dijeron, venga, Colombia está haciendo la paz con una guerrilla de un conflicto de más de 50 años. Entonces, la inversión extranjera se volcó a Colombia a analizar lo que estaba pasando en Colombia, que nosotros los colombianos de pronto no sentimos esa mejoría en seguridad, pero la percepción internacional fue clave para la inversión extranjera y uno de los factores importantes fue esa, que fue la seguridad, además también del branding y el marketing de la campaña que hace ProColombia. Por ejemplo, Disney con la película Encanto. En la película Encanto, pues fue una de las películas más taquilleras que tuvo Disney a nivel mundial. Y Encanto se encargaba de contar una historia de una familia, de una niña colombiana. ¿Sí? Colombiana. Se escuchaba en su música, la vestimenta, la biodiversidad, o sea, todo, y eso llamó la atención de muchos inversionistas extranjeros y turistas a conocer Colombia. Otro factor que conlleva a ese crecimiento son las rutas aéreas. En el año 2007, Colombia tenía aproximadamente semanalmente en rutas internacionales 450, 450 vuelos internacionales semanalmente en el 2007 y a hoy Colombia tiene una cifra de 1.100 vuelos internacionales que conecta, que tenemos 28 aerolíneas, 28 aerolíneas que operan con la aeronáutica civil, que conectan a 11 ciudades del país con 28 países del mundo. Entonces, es un crecimiento y esos son unos factores clave a tener en cuenta de la evolución que ha tenido el turismo, pero también, pues, Isabela, también hay que reconocer que un turismo con un crecimiento desbordado, también va a tener consecuencias negativas para la población, negativas para la economía y negativas para toda la sociedad cultural pues lo que demanda la biodiversidad, la naturaleza en Colombia. Y por el mismo tema, ¿cuáles crees que son los principales factores que motivan a los turistas nacionales e internacionales a visitar el país? Bueno, yo creo que hay dos factores importantes y sobre todo en el ámbito internacional. Y el primero es la biodiversidad que tiene Colombia, su naturaleza. Tenemos todos los pisos térmicos, tenemos la cordillera de los Andes, tenemos la cordillera central, occidental, la oriental, tenemos todos los climas, tenemos 6 regiones. O sea, eso es una biodiversidad rica y además la posición geográfica de Colombia con dos mares es envidiable en cualquier país y creo que eso lo hace atractivo. En primera medida, la biodiversidad, o sea, su riqueza de fauna, su flora,
tenemos el mayor número de aves silvestres del mundo, están acá en Colombia. Y yo creo que en segundo, un factor importante por qué nos quieren visitar es su gente, somos nosotros, los mismos colombianos, nuestra cultura, nuestro patrimonio, nuestra identidad, nuestros festivales, nuestra comida, y ver la riqueza que tenemos con 6 regiones que tenemos aquí en Colombia. Entonces yo creo que esos son los dos factores para mí, en mi perspectiva, deben haber más, pero yo creo que destaco esos dos porque esos dos son los que en realidad representan la idiosincrasia colombiana. ¿Y tú cómo definirías el clúster del turismo en Colombia? O sea, ¿qué actores consideras clave en su funcionamiento? Bueno, ahí es un tema importante porque el clúster de turismo es el que mueve prácticamente eh, la industria del turismo y es a ver, para definirlo contextualmente, como un clúster para mí es un ecosistema dinámico que Sí, combina actores naturales, sí. actores culturales, actores eh, La humanos, competencia entre las distintas empresas. exacto, humanos, actores económicos, Sí, institucionales, porque ahí ya entra todo el sector público también, que ahora más adelante de pronto podemos mirar ese tema, y es ese ecosistema dinámico donde se integran todos esos en pro de poder visibilizar a Colombia como un destino competitivo a sí, nivel internacional, ¿sí? Pero de ahí, pues ya sabemos que el clúster son el sector empresarial, por ejemplo, que es el sector que yo digo que es la base de ese clúster, sí, porque es el sector que prácticamente pone a andar o pone en ejecución las políticas o pone en ejecución las ideas, pone en ejecución los lineamientos que nos pueda dar tanto el Ministerio de Comercio, Industria, Procolombia, Aviatur, bueno, en fin, ¿sí? Son los empresarios los que ejecutan eso y es el sector empresarial, y hay muchos sectores empresariales que se vinculan a ese sector, gastronómico, operador de eventos masivos, aéreos, transporte, entonces en transporte vemos aéreo, terrestre, fluvial, industrias creativas, industrias culturales, lo que estamos hablando. Entonces hay muchos sectores económicos, empresariales que hacen parte, pero ellos solos de pronto necesitan una ayuda y es el sector público, sí. es desde el sector público, en cabeza del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en cabeza de Procolombia, en cabeza de las entidades estatales que rigen los lineamientos y que rigen las políticas de turismo en Colombia. Y es ahí donde ellos se apalancan tanto económicamente como capacitaciones que se desarrollan desde lo público, que es importante tenerlo en cuenta. Y es desde lo público y es desde estas entidades que se viene todo el tema de infraestructura vial, infraestructura digital, donde están los presupuestos, donde se pueden poner y llevar a cabo pues estos lineamientos y estas ejecuciones que se necesitan para poder vincular al sector empresarial. Pero también a partir de eso hay otros actores que es la comunidad misma, que es la comunidad, ya sea comunidad rural, comunidad urbana, comunidad indígena, nativos, que también se tienen que tener en cuenta para eso que llamamos turismo comunitario, que es lo que se está vinculando ahora a la expansión del espectro pues, del turismo y es una herramienta clave dentro del turismo porque se vinculan los locales para poder nosotros capacitar a esos locales y que ellos también tengan un sustento económico clave, sustentable en el medio ambiente. Entonces, pues el ecosistema dinámico que yo te dije al principio lo vinculan diferentes actores, entre esos ellos, y algo importante que es la academia. Ahí entra la academia a ser un actor importante dentro de este clúster. Las agremiaciones comerciales, agremiaciones como el Buró de Convenciones, que va encaminado al turismo maíz, al turismo de reunión, al turismo de capacitación, al turismo de educación, al turismo de bienestar. Bueno, hay diferentes agremiaciones. Entonces, ese es el clúster y ellos juegan un papel importante para la dinámica del turismo en Colombia.
¿Y de qué manera se relacionan las empresas turísticas con el gobierno y otras entidades para fortalecer el sector? Bueno, nosotros tenemos un problema en Colombia y es que Colombia es un país centralizado. Todo lo que pase en Bogotá, y no lo digo por la ciudad, lo digo porque en Bogotá están las grandes instituciones y es donde te toman las decisiones más importantes. Por eso existe un Congreso, pero el Congreso tiene la voz de las regiones, pero en en esa interacción de este sector, de este clúster con parte del gobierno, se necesita eliminar un eslabón para que sea más efectivo. No estoy diciendo que se está haciendo mal la comunicación. Creo que los gobiernos locales deben tener la autonomía total para poder ejecutar las políticas públicas dentro de una región. No todo se debe tomar dentro de un escritorio en la ciudad de Bogotá, mi perspectiva. Creo que el ministerio lo ha hecho bien últimamente, no lo estoy criticando, pero creo que se podría eliminar un eslabón para que el sector o el clúster de turismo tenga directamente una relación recíproca con el sector público. Y creo que es ahí donde se tiene que descentralizar las decisiones políticas y las decisiones de turismo para una buena relación. ¿Ok? ¿Y cuáles son los principales retos que enfrenta el turismo en Colombia en términos de infraestructura, seguridad, promoción internacional y como sostenibilidad, como aparte de la parte gubernamental? Bueno, hay retos enormes porque Colombia, si tú ves a Colombia, casi el 70% de la población está en la región andina y la región caribe. Se deja a un lado la región Orinoquía, la Amazonía, el Pacífico, y creo que un reto es la conectividad de estas regiones. La conectividad tanto terrestre, o sea, vial, como aeroportuaria, porque si tú es diferente llegar a Medellín, Bogotá, Cali, Bucaramanga, Cúcuta, a llegar a Tame, Arauca o llegar a Leticia, donde no hay una infraestructura clave aeroportuaria ni fluvial en óptimas condiciones para poder conectar ese turismo y poder potenciar el turismo en esas regiones. Entonces, Colombia necesita esa infraestructura para poder conectar esas regiones que son maravillosas y que tienen una riqueza natural enorme, hasta de pronto igual o mejor que la región andina y Caribe. Lo mismo la insular, San Andrés Islas tiene muchos problemas en agua potable, muchos problemas de una relación pues difícil de la economía local porque depende 100% del turismo y cuando se bloquean las aerolíneas, cuando se bloquea la infraestructura aeroportuaria, aquí en Colombia, pues en la plataforma continental, para llegar a lo insular va a ser muy difícil porque es una isla que depende 100% prácticamente de sus recursos de un tema turismo. Entonces, la infraestructura es un reto enorme para poder conectar toda Colombia, o sea, no solamente la región andina ni Caribe, toda Colombia. Lo mismo la infraestructura digital, porque estas regiones tampoco tienen un acceso de Internet. O sea, estos operadores, los operadores turísticos que están en estas regiones prácticamente no tienen un buen acceso a Internet y no pueden promocionar muchísimas veces su territorio, su riqueza natural porque no tienen prácticamente ese acceso. Esa es la verdad. Hay una Colombia que está prácticamente como un poco olvidada y que le hace falta más infraestructura digital, infraestructura vial, terrestre, aeroportuaria, fluvial, etcétera. Y en sostenibilidad también es importante porque es un reto que yo creo que hoy día lo tiene la ciudad de Medellín. ¿Por qué? Que Medellín se ha encargado, lo ha hecho muy bien, porque pues Medellín se reconocía como una ciudad violenta, una de las ciudades más violentas del mundo. Recordemos el narcotráfico que vivió Medellín. Pero poco a poco fue cambiando Medellín y hoy día Medellín tiene un turismo que no es sostenible, porque está creciendo muchísimo el turismo en Medellín. Y esto hace que este turismo no sostenible encarezca los productos de la canasta familiar, encarezca la vivienda, encarezca el transporte
y ahí viene un término que es la gentrificación que está causando este turismo no sostenible en Colombia. Entonces, esos son unos retos que tiene Colombia en temas turísticos desde mi perspectiva, que ya deberían ya estar trabajando los gobernantes, los empresarios y el clúster, pues para poder solucionarlo. Ok, sí. Y digamos, ¿cómo afecta la competencia con otros destinos de América Latina al desarrollo del turismo en Colombia? Bueno, esto en América Latina, Colombia está pues bien rankeada en temas de turismo. Ujú. Obviamente, por su posición geográfica, pues, ha sido vital para el reconocimiento de Colombia como un destino turístico competitivo. Sin embargo, el atraso que hemos tenido en infraestructuras que países como Perú, que países como Ecuador, pues nos llevan de pronto una ventaja en temas de vías terciarias, en temas de vías de 4G que conectan diferentes ciudades y Colombia, pues estamos conectados en el área andina, pero no en la región que ya habíamos comentado. Entonces, creo que sí afecta en la competencia. Sin embargo, Colombia sigue siendo un destino turístico importante en América Latina y de pronto es preferido sobre algunos países por nuestra cultura, por nuestra posición geográfica, por nuestra riqueza. Entonces, creo que ahí es donde la competencia con otros países, eh, o sea, ese beneficio que nosotros tenemos de tener este pedazo de tierra, por ejemplo, por decirlo así, muy bien ubicado, creo que es algo muy satisfactorio y que nos ayuda frente a la competencia con América Latina. Pero las políticas públicas se tienen que hacer desde las regiones para poder nosotros conectar muy bien el turismo y el clúster y todas las personas que hacen parte de este engranaje tan importante. ¿Qué estrategias crees que han sido las más efectivas para fortalecer el sector y atraer pues más turistas? Yo creo que la estrategia más efectiva ha sido el branding, el marketing, las redes sociales. Hoy en día es eso. Tú ves, por ejemplo, youtubers Sí. que dan siempre tips para poder viajar y son muy vistos, tienen muchísimas y millones de reproducciones. El caso de Luisito Comunica es un caso en América Latina que es brutal, que Sí. solamente él crea un video y ya cerca de 100 millones de personas lo están viendo, ¿sí? Entonces, creo que la estrategia que ha tenido Colombia, ProColombia, eh, acá yo tengo una frase que es una campaña que hizo Colombia con ProColombia, que es Colombia, el país de la belleza, y que se llevó a muchos rincones del mundo, pues eso caló también, pero creo que las nuevas tecnologías, las plataformas digitales, creo que son los factores más importantes ahora para poder hacer un branding eh, de marketing importante y poder promocionar a Colombia. En tu opinión, ¿qué papel juegan las pequeñas y medianas empresas dentro del clúster turístico en Colombia? En mi opinión, son las que, a ver, voy a decir una frase, las que se echan el bulto a la espalda. Ok, Ellos son los que ejecutan prácticamente las pequeñas empresas y muchas veces los emprendedores con muchas ganas de hacer empresa, con muchas ganas, pues cometen muchos pecados, pero sin embargo vemos que ellos son los que están buscando siempre alternativas para poder promocionar, no solamente para poder generar ingresos, sino poder promocionar su ciudad, su localidad, sus riquezas naturales. Y yo creo que el papel importante es un papel importante que juegan ellos como tal, porque ellos son los que ejecutan, son los que hacen el trabajo sucio, por decirlo así, pero son los que verdaderamente ejecutan y capitalizan al turista como tal. Pero ahí viene un tema que es importante y es la capacitación que se le pueda dar desde lo público a estos operadores, a estas empresas pequeñas o medianas, tanto de transporte como alojamientos, como restaurantes, para poder de pronto hacer un mejor trabajo de lo que se está haciendo hoy día. sé que ya lo hemos mencionado, pero desarrollemos un poco más. ¿Tú cómo crees que la tecnología y la digitalización pueden mejorar la experiencia turística en el país? O Pues sea, hemos mencionado que es súper importante y todo, pero ¿cómo crees que esto podría impulsar el sector? bueno, primero
tenemos que tener acceso al Internet, ¿sí? Acceso en las regiones. Sí o sí, una inversión de lo público. Segundo, creo que es importante establecer lineamientos junto con la academia para que se puedan desarrollar plataformas, Ok. creación de aplicaciones, no solamente las que existen, sino poder tener aplicaciones que puedan hacer planificar al turista un buen viaje. Por ejemplo, la tecnología ha ayudado muchísimo, no solamente a nosotros poder movilizarnos dentro de una ciudad que no conocemos, por ejemplo, plataformas como Google Maps, plataformas como Maps de Apple, que son importantes, pero más allá de una plataforma que nos puede ubicar en un territorio que no conocemos, es una plataforma que le pueda ayudar al turista a planificar un viaje de principio a fin, de qué va a necesitar desde el principio, dónde está. Una plataforma que nos ayuda a comprar los tiquetes aéreos o los tiquetes terrestres, una plataforma que nos indique dónde nos podemos quedar de pronto nuestra opción es visitar museos, no playas, sino unos museos donde podemos ir. O sea, la plataforma digital tiene que ayudarle al turista a planificar de principio a fin su viaje, su estadía en un territorio desconocido. Y esa es la importancia que debe tener pues la infraestructura digital para poder hacer más fácil el turismo en un territorio. Ok, o sea, como una integración de todo lo necesario relacionado con el turismo. Sí, o sea, una plataforma, o sea, hoy día tenemos muchísimas plataformas, Sí. muchas plataformas. Tú compras por Booking, compras de una vez la estadía en un hotel. Ujú. La plataforma de una aerolínea, entras, compras tiquetes. Yo creo que debe haber una que integre Todo. todo el paquete completo, que sea mucho más fácil de planificar, que le avise al turista desde el celular qué es lo que tiene que hacer hoy, qué es dónde tiene que pagar, la tarjeta de crédito que esté vinculada a esa plataforma. Y creo que ya se están haciendo acercamientos con la academia. Aquí, por ejemplo, en Bucaramanga ya hay una plataforma, pero hay que impulsar a los creativos, hay que impulsar a las nuevas tecnologías, hay que impulsar al sector tecnológico de una ciudad para poderlo poner en marcha. Es una aplicación que haga prácticamente todo y le facilita al turista hacerlo. Por esta misma línea, si tú pudieras diseñar una estrategia ideal para o sea, para potenciar el turismo en Colombia, ¿cómo sería? Una estrategia ideal, Sí, como no sé, que todo el mundo conociera Colombia, que hubiera una campaña súper mundial, no sé, algo por ese estilo, como, sí, ok. Bueno, es una pregunta muy interesante, porque para diseñar una estrategia ideal se necesita muchísimo, pero a ver, yo te voy a dar desde mi percepción, cómo se podría hacer. Una estrategia debe ser una estrategia integral, ¿sí? O sea, ya venimos hablando de que todo se puede hacer integralmente bajo unos lineamientos básicos, pero que se pueda realizar. Entonces, por ejemplo, uno es la mejora de la infraestructura y accesibilidad, lo que ya veníamos hablando, que se integre a potenciar, pues, a las mejoras, pues, de esa estrategia ideal, ¿sí? Por ejemplo, el fomento del turismo sostenible y responsable. Por ejemplo, la protección del medio ambiente tiene que ser un factor que se integre a una estrategia ideal, sí o sí, porque sí. los recursos naturales, los recursos naturales, qué chévere mostrarlos, pero qué feo que venga un turista y nos dañe los recursos naturales. O sea, tenemos que tener una estrategia integral, una estrategia concienzuda y bien trabajada en temas de conservación de ambiente. Las certificaciones y estándares, por ejemplo, de alojamientos, de restaurantes. Es bueno que las instituciones públicas y con alguna vinculación de la academia podamos certificar unos alojamientos por ejemplo, en responsabilidad social, o podemos certificarlos en temas de destinos que cumplen con los criterios de sostenibilidad, por ejemplo, ¿sí? Debe estar dentro de una estrategia ideal para poder potenciarlo. Otro factor de esa estrategia es vincular la promoción de la cultura y del patrimonio. Es algo muy importante porque es que
la gente quiere conocernos por nuestra identidad, por nuestra cultura. Si nosotros hacemos una promoción de la cultura y patrimonio dentro de las políticas públicas, se puede desarrollar diferentes rutas turísticas, históricas, museísticas, de escenarios, de teatros, en fin. O sea, podemos integrar de pronto a la estrategia ideal el sector cultura y patrimonio. Lo que te había dicho, el marketing digital y el branding son claves. Eso no, o sea, a lo que no se le haga publicidad, no se vende. Si nosotros tenemos una estrategia eh, ideal para poder integrar a la promoción en Colombia, a la promoción del turismo en Colombia, tenemos que tener una estrategia clave en marketing digital y branding internacional, plataformas digitales, eh, medios digitales, redes sociales, influencers, en fin. Alianzas público-privadas también, o sea, la estrategia ideal tiene que ser integral y lo que te estoy diciendo, Isabela, es poder integrar cada uno de estos factores. Por ejemplo, las alianzas públicos-privadas para capacitaciones es clave. El sector, los operadores turísticos en muchas partes de Colombia no están 100% certificados, no están 100% capacitados para poder promocionar su destino. Lo hacen siempre desde un emprendimiento para generar ingresos, pero más allá de generar ingresos es, venga, ubiquémonos en este espacio y usted entienda qué es lo que va a hacer para promocionar su destino, cuál es su riqueza, cuál es la forma más efectiva para poder integrar el turismo, ecoturismo, neoturismo, el turismo de bienestar, el turismo de salud, en fin, ¿sí? O sea, eso es importante, las alianzas público-privadas, la diversificación de la oferta turística también entra dentro del plan de la estrategia ideal para poder promocionar. Entonces, vemos que hay el turismo maíz, que es el turismo de convenciones, el turismo de educación, o sea, es integrar todo lo que hemos hablado en factores dentro de una estrategia, que eso conlleva un trabajo enorme, es un trabajo de diferentes sectores, es un trabajo del sector empresarial, las instituciones públicas, en fin. Pero yo creo que la estrategia ideal es esa, o sea, poder unir esos factores que te acabo de decir en uno y poder potencializarlo para poder nosotros verdaderamente promocionar un destino competitivo como lo es Colombia. Bueno, y por último, ¿qué innovaciones o servicios nuevos te gustaría ver en el sector que actualmente no existan o no estén tan bien desarrollados? De pronto que no estén tan bien desarrollados porque ya que prácticamente todo existe en temas de turismo, Ujú. prácticamente todo existe. Es simplemente cambiarle la cara. Yo creo que es una experiencia inmersiva. Hoy día, o sea, las nuevas generaciones han cambiado muchísimo. Hoy día, las nuevas generaciones no quieren tener una vivienda propia, por ejemplo, ¿sí? A menos de que sea heredada. Quieren es viajar, quieren es experimentar, quieren conocer experiencias culturales diferentes a lo que están viviendo, quieren conocer una experiencia gastronómica diferente a lo que comen todos los días. Entonces, las nuevas generaciones son claves para poder desarrollar esto. Entonces, la experiencia, por ejemplo, una experiencia inmersiva conlleva a una realidad virtual. Por ejemplo, nosotros acá en Bucaramanga teníamos un metaverso en los cuales nosotros queríamos promocionar todo lo que teníamos acá en Bucaramanga, pero dentro de un metaverso, dentro de un link, dentro de una experiencia inmersiva tecnológica. Entonces, creo que las nuevas generaciones están más vinculados a esos procesos y creo que una innovación dentro del turismo debe ser esa y gracias a la inteligencia artificial poder desarrollar experiencias inmersivas dentro de las comunidades indígenas, dentro de las comunidades rurales de un territorio o de un destino turístico. Yo sé que en algunas partes del mundo se ha podido realizar estos avances tecnológicos en experiencias inmersivas, pero lo que las generaciones nuevas hacen para viajar es experimentar olores, experimentar sabores, experimentar experiencias inmersivas. Creo que la tecnología nos podría ayudar muchísimo a que esta innovación dentro del turismo, dentro del sector turismo, sea pues bien vista y que sea de pronto para Colombia
poder, poder tener una experiencia inmersiva tecnológica sería muy bueno. Ay, Luis Carlos, muchas gracias. Agradecemos ¿Listo? demasiado tu tiempo y tus respuestas. Tu experiencia nos ayudará a comprender mejor el impacto y las oportunidades del turismo en Colombia y a pensar en posibles estrategias para fortalecer el sector. Si deseas recibir más información sobre, pues, nuestro proyecto, estaremos en contacto. Muchas gracias. Listo, Isabela, con mucho gusto. Que esté muy bien, muchas gracias por la invitación y espero que pues esta perspectiva pues te ayude muchísimo en tu trabajo de No, investigación. totalmente. O sea, increíble tus respuestas. Wow, me dejas sin palabras. Ah, bueno, Isabela.